os sirviera para entender un poquito mejor la composición de lo que suele ser un sujeto, ¿vale? Y vamos a explicar ahora qué tipos de sujetos encontramos, ¿vale? He orientado esta presentación en estilo Nueva York, porque ya que no podemos viajar, por lo menos que veamos algo bonito. Vale. ¿Qué vamos a explicar? Pues primero os voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es esta misma. Después os explicaré qué es un sujeto. Después os explicaré el típico sujeto que suele aparecer en lengua castellana, el sujeto omitido, la oración impersonal, la posición que suele obtener el sujeto en las oraciones y aclaraciones, que será un pequeño recordatorio de todo lo que hemos dicho. Vale, en la introducción, vamos a ver qué tipo de sujetos podemos encontrar en las oraciones. El sujeto, ¿qué es? Es el elemento de la oración que concuerda en número y persona con el verbo. En muchas ocasiones se define el sujeto como la persona, animal o cosa que realiza la acción expresada por el verbo. Hay verbos que no expresan una acción, sino un estado, por lo que el sujeto no puede realizar ninguna acción. Vale, esto es lo que siempre os he estado diciendo, que el sujeto concuerda en número y persona con el verbo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el sujeto está en plural, el verbo estará en plural. Si el sujeto se refiere a un yo, el verbo estará en primera persona del singular. Vamos a ir viendo ejemplos para que lo entendáis mucho mejor. ¿Qué quiere decir que concuerda en número y persona? Por lo que os acabo de decir, que quiere que si el verbo está en primera persona singular, el sujeto también. Vamos con los ejemplos. Yo voy todos los días al mercado. ¿Cuál es el verbo? Voy. ¿Y cuál es el sujeto? Yo. ¿Veis que los dos están en primera persona de singular? Tienes demasiadas obligaciones tú. Tienes está en segunda persona y por eso el tú, aunque esté al final, es su sujeto, segunda persona singular, ambos. Me encanta su nueva canción. Encanta está en tercera persona del singular. Y su nueva canción puede ser perfectamente ese sujeto, porque cuando nos referimos a objetos, etc., suele estar en tercera persona, y si está en singular ese objeto, pues en singular, igual que el verbo. Iremos nosotros a la fiesta por ti. Iremos está en primera persona del plural, pues su sujeto es nosotros. Habéis visitado demasiado a mi tía vosotros. Habéis visitado está en segunda persona del plural, que es ese vosotros que sale al final el sujeto. Las películas de miedo me asustan. Aquí ocurre lo mismo que en me encanta, ¿vale? Me asustan está en tercera persona del plural, por lo tanto tiene que tener un sujeto que esté en tercera persona del plural, que es las películas de miedo. Vale, seguimos. ¿Qué es el sujeto omitido? Como ya sabéis, el verbo tiene persona, como hemos visto en los ejemplos anteriores, con lo cual a veces no es necesario indicar quién es el sujeto porque ya se entiende cuál es, como por ejemplo en vamos a la playa. El sujeto está omitido y es una primera persona del plural, es decir, nosotros somos los que vamos a la playa. ¿Estáis preparados? Sujeto omitido, segunda persona plural. Vosotros, vosotras, ¿vale? El verbo es estáis. Tengo un gato muy bueno. Sujeto omitido, primera persona del singular. El verbo es tengo. ¿Lo comprendes? La clave siempre está en el verbo, así que primero siempre mira al verbo. Piensa en qué persona está y eso te dará la clave para saber cuál es su sujeto. ¿Y siempre hay un sujeto? Pues no siempre debe haber un sujeto, pero antes de ir a ese punto vamos a terminar de repasar con unos ejemplos de lo que hemos visto hasta ahora. La familia de Pablo vive en Brasil. Vive está en tercera persona singular, por lo tanto el sujeto es la familia de Pablo. La verdura es mi plato favorito. Está en singular, tercera persona. Por lo tanto, su sujeto es la verdura. Si lo pasamos a plural,
comprobamos que es cierto que su sujeto es la verdura, porque tiene que cambiar. Las verduras son mi plato preferido. ¿Veis ahí ese cambio? Sería necesario, no puedo decir la verdura son mi plato preferido, sino que tiene que ser en plural. Las verduras son mi plato preferido. Me gusta el helado de vainilla. Aquí ocurre lo mismo, el verbo es gusta. Entonces tiene que estar en singular y cuando lo pasamos a plural, el sujeto también pasa a plural. Me gustan los helados de Italia. Nota: gustar funciona como molestar, encantar, incomodar e intimidar. Quiero un helado de vainilla. En este caso ya no funciona igual que los otros, ¿vale? Ya no es lo que me gusta o me encanta, es el sujeto. Sino que aquí hay un sujeto omitido. Al que le gustan los helados de vainilla, quien quiere un helado de vainilla soy yo, quiero yo. Primera persona del singular, sujeto omitido. ¿Y todas las oraciones tienen sujeto? Volvemos a esta pregunta. Hay 4 tipos de oraciones que no tienen sujeto. La primera de ellas que vamos a ver son los verbos meteorológicos, como por ejemplo atardecer, anochecer, llover, nevar. La segunda sería los verbos hacer, ser y estar cuando expresan tiempo atmosférico o cronológico. Está nevando, hace un año, es de día. La tercera sería el verbo haber, siempre que se pone en tercera persona y siempre se pone en tercera persona del singular, ¿vale? No admite un plural. A ver, hay mucha gente, había un grupo de personas en la puerta. No se dice habían, es había siempre, aunque se refiera a un plural. Y el cuarto tipo de oraciones es la impersonal refleja o con se. Se está muy mal allí. Se respira peor en la ciudad. Es una oración que es genérica, es decir, se está muy mal allí no está diciendo que alguien en concreto esté mal, sino que en ese sitio se está mal. Se respira peor en la ciudad. Esto quiere decir que es en general, no hay nadie que respire mejor en la ciudad. Vale, vamos a ver ejemplos para terminar de entender un poco mejor todo. Ayer regresó mi hermano. Regresó es el verbo. Mi hermano sería el sujeto. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a pasarlo a plural. Ayer regresaron mis hermanos. Aquí tenemos el sujeto varía en número singular plural con el verbo. Mi hermano, mis hermanos. Regresó, regresaron. ¿Quién te ha dado eso? ¿Quiénes te han dado eso? Aquí ocurre lo mismo. El sujeto es el pronombre interrogativo quién, quiénes, que también varía con el verbo en singular o plural. Las familias de todos los alumnos del instituto están muy implicadas en la educación. Aquí ocurre que el sujeto es un larguísimo sintagma nominal, como vimos en el vídeo anterior, y se compone de determinante, núcleo y complementos. El núcleo sería las familias. Está lloviendo sin descanso desde ayer por la mañana. ¿Y dónde está el sujeto aquí? Pues no hay sujeto, es impersonal. Le gusta la tarta de zanahoria. Le gustan las tartas de zanahoria. En estas dos oraciones lo mismo. El pronombre personal átono, le, no puede ser sujeto. Así que comprobamos que lo que varía en número con el verbo es lo que gusta, que en este caso es la tarta de zanahoria o las tartas de zanahoria. Me interesan los libros de arte. Me interesa el libro de arte. Pues aquí, como antes, ocurre igual. El pronombre le es personal átono, así que no puede ser el sujeto, y vemos que lo que interesa es lo que varía de número. Los libros de arte, el libro de arte. Se te sale la camiseta por debajo. Se te salen las camisetas por debajo. Repetimos para que quede claro. Seguimos viendo que lo que cambia de número es lo que se sale. En este caso la camiseta o las camisetas. Así que ese es el sujeto. Está enfermo toda la semana. Estáis enfermos toda la semana.
en estas dos oraciones tenemos dos sujetos omitidos diferentes. En la primera, él es quien está enfermo, tercera persona del singular. Y en la segunda, sois vosotros quienes estáis enfermos, que es segunda persona del plural. Vale, con todos estos ejemplos creo que queda más clara la explicación del sujeto. Seguimos y vamos a hacer una equiparación de... En este mapa veis que los países siempre tienen una posición fija. Pero ¿y el sujeto, qué creéis? ¿Tiene siempre una posición fija después de todo lo que hemos visto? Vamos a pincharle a este mundo a ver qué nos dice. Pues resulta que no, que aunque en el español el sujeto tiende a estar en la primera posición, no es una posición fija, pues puede aparecer en cualquier lugar de la oración. Vale, repasamos un poquito lo que hemos visto. Tenemos que tener en cuenta que para reconocer el sujeto tenemos que ver el verbo. Siempre concuerdan. El sujeto nunca empieza por preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? Pues son estas: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Lo que gusta o molesta es el sujeto. Ya sabéis que hay más verbos que actúan así. El truco, como siempre, cambia el número del verbo. Lo que necesite cambiar será el sujeto. Y los pronombres átonos personales no pueden ser sujeto. ¿Cuáles son esos? Me, te, se, nos, os, lo, la, le, los, las, les. Si necesitas repasar los pronombres, tienes un vídeo anterior sobre ellos. Muchas gracias y espero que os haya sido de ayuda y que terminéis de comprender bien el sujeto. Hasta la próxima.